Vamos al grano. Número 10. El pilar inoxidable de Delhi. ¿Alguna vez has dejado una herramienta barata bajo la lluvia? En 2 días parece que se ha rendido a la vida y ha decidido convertirse en un montón de polvo naranja. El óxido es la venganza de la naturaleza contra nosotros por atrevernos a construir cosas. Es inevitable, ¿verdad? Pues parece que nadie le pasó el memo a los herreros de la India de hace 1600 años. En Delhi hay un pilar de hierro de 7 metros de altura que lleva ahí, a la intemperie desde el siglo V. Y está básicamente nuevo. A ver, no brilla como recién salido de la fábrica. Pero mientras tu bicicleta se descompone con solo mirarla, este pilar ha aguantado monzones, contaminación y turistas con las manos sudorosas durante más de 1,5 milenios, sin una pizca de óxido significativo. Los científicos modernos, con todo su ego y sus laboratorios impolutos, se rascaron la cabeza durante décadas. ¿Magia? ¿Un pacto con una deidad anticorrosión? La respuesta es aún más extraña. Es ingeniería brillante, pero probablemente accidental. Resulta que el pilar está hecho de un hierro con un contenido de fósforo inusualmente alto, un subproducto del método de fundición que usaban. Este fósforo ayudó a crear una capa protectora microscópica, una especie de película invisible llamada misagüita, que lo sella del mundo exterior. Básicamente, los antiguos artesanos, sin tener ni idea de química avanzada, crearon un metal autorreparable y súper resistente por pura potra. Mientras tanto, tú pagas extra por una capa de pintura antióxido que dura hasta el primer rasguño. La historia se ríe de nosotros. Número 9. La lente de Nimrud. Imagina que estás en una excavación arqueológica en Irak. Encuentras tablillas cuneiformes, cerámica, los restos de un palacio asirio, lo típico. Y de repente, entre el polvo de hace 3000 años, sacas un objeto pulido de cristal de roca que se parece sospechosamente a una lente de las que usaría tu abuelo para leer la letra pequeña del periódico. Esto es la lente de Nimrud, un disco de cuarzo ovalado y pulido que funciona como una lupa bastante decente, con un aumento de unas 3 veces. El problema es que se supone que los asirios no tenían esta tecnología. La invención de las lentes se suele atribuir a los griegos siglos después. Encontrar esto es como descubrir un iPhone en una tumba del antiguo Egipto. Entonces, ¿para qué la usaban? Las teorías van desde lo práctico hasta lo ridículo. ¿Era el primer telescopio de la historia usado por un astrónomo asirio para espiar las estrellas? ¿O una herramienta para concentrar la luz del sol y encender fuego, como un Boy Scout de la Edad del Bronce? Quizás la usaba un artesano con vista cansada para tallar esas diminutas inscripciones cuneiformes que vemos en los museos. Oh, y esta es la opción aburrida que prefieren los historiadores más aguafiestas. Quizás solo era una pieza de decoración muy mona, una incrustación para un mueble. O sea que después de crear accidentalmente una herramienta que podría haber cambiado la ciencia, la usaron para que el trono del rey brillara un poquito más. Es el equivalente a usar un iPad como posavasos. Número 8. Los aviones de Quimbaya. En Colombia, hace más de 1000 años, la cultura quimbaya se dedicaba a crear objetos de oro espectaculares, figuritas, adornos, todo muy brillante. Entre todos esos tesoros encontraron una serie de pequeños colgantes de unos pocos centímetros que dejaron a todo el mundo con cara de póker. No parecían pájaros, no parecían insectos, parecían aviones. En serio, tienen alas deltoides, un fuselaje definido, estabilizadores verticales en la cola. Vamos, que si le pones un logo de Iberia en el costado, no desentona. Los arqueólogos, por supuesto, dijeron, nah, son representaciones estilizadas de peces voladores o insectos. Claro, porque todos sabemos que los escarabajos vienen de serie con alerones y una cabina para el piloto. Lo más alucinante es que algunos ingenieros aeronáuticos se tomaron el asunto en serio. Construyeron modelos a escala de estos pájaros de oro. Les pusieron un motor y una hélice y los lanzaron al aire. ¿El resultado? Volaban perfectamente. Su diseño era aerodinámicamente estable. Así que tienes 2 opciones. O los Quimbaya eran unos observadores de la naturaleza tan increíblemente abstractos que acabaron diseñando un F-117 por casualidad mientras intentaban hacer una libélula, o vieron algo en el cielo que les inspiró. No digo que fueran aliens, pero eran aliens. O simplemente la prueba de que a veces la imaginación humana se adelanta a su tiempo por un margen de 1000 años. Número 7. El manuscrito Voynich. Imagina el manual de instrucciones de un mueble de IKEA, pero escrito por un ser de otra dimensión mientras estaba bajo los efectos de sustancias muy potentes. Y ahora, imagina que nadie en el planeta, ni los mejores criptógrafos que descifraron los códigos nazis, ni la inteligencia artificial más avanzada, puede leer ni una sola palabra. Bienvenidos al manuscrito Voynich. Este libro del siglo XV es el rompecabezas definitivo. Está lleno de ilustraciones de plantas que no existen en la Tierra.
diagramas astronómicos que no se corresponden con ningún cielo conocido, y dibujos de mujeres desnudas bañándose en extraños fluidos verdes conectados por tuberías. Todo ello acompañado por un texto en un alfabeto que no se parece a nada que hayamos visto antes. Las teorías son un manicomio. ¿Es el diario de un alquimista loco? ¿Un compendio de conocimientos de una civilización perdida? ¿Una guía médica escrita en un lenguaje secreto para evitar a la Inquisición? ¿O mi favorita? ¿Es el fraude más elaborado y exitoso de la historia creado por un tipo muy aburrido para estafar a algún noble crédulo? La inteligencia artificial ha analizado los patrones del texto y ha concluido que tiene una estructura lingüística coherente, como un idioma real. No son garabatos al azar. O sea, que alguien se inventó un idioma entero, con sus reglas gramaticales y su sintaxis, escribió un libro de 240 páginas sobre botánica alienígena y se lo guardó para sí mismo. Es el nivel de dedicación al troleo al que todos deberíamos aspirar. Número 6. Las baterías de Bagdad. Hoy te quejas si la batería de tu móvil no llega al final del día. Ahora imagina que para cargarla tuvieras que construir tu propia pila usando una vasija de barro, una varilla de hierro y un cilindro de cobre. Y de postre, un chorrito de vinagre o zumo de uva. Eso es, a grandes rasgos, la batería de Bagdad. Estos objetos, encontrados cerca de la capital iraquí y datados en torno al año 200 a.C., son un dolor de cabeza para la historia. Son, sin lugar a dudas, celdas galvánicas. Si las llenas con un electrolito ácido, como el vinagre, producen una pequeña corriente eléctrica, aproximadamente 1 voltio. La pregunta no es si funcionan, sino ¿para qué demonios las usaban? No tenían bombillas, ni radios, ni nada que funcionara con electricidad. La teoría más popular es que las usaban para la galvanoplastia, es decir, para recubrir objetos de un metal con una fina capa de otro, como bañar en oro una estatuilla de plata. Sería una aplicación tecnológica increíblemente avanzada para su época. Otras teorías son más místicas. Algunos sugieren que los sacerdotes las usaban para dar pequeñas descargas eléctricas a los fieles y hacerles creer que estaban tocando a un dios. Imagínate ir a confesarte y que el ídolo de la esquina te dé un calambrazo. Se te quitan las ganas de pecar de golpe. La versión aburrida, como siempre, es que solo eran recipientes para guardar papiros sagrados, y la combinación de metales es pura coincidencia. Pero vamos, ¿dónde está la gracia en eso? Yo prefiero pensar en un antiguo artesano mesopotámico frustrado porque su tableta de arcilla se quedó sin batería a mitad de un hechizo. Número 5. El acero de Damasco. En las leyendas y en los videojuegos siempre hay una espada mítica, Excalibur, la Master Sword, un arma irrompible, increíblemente afilada y flexible. Pues esa espada existió, se llamaba acero de Damasco. Forjado en Oriente Medio desde el siglo XIII hasta el XVIII, este metal era legendario. Se decía que una espada de Damasco podía cortar un pañuelo de seda en el aire o partir en dos una espada europea normal sin siquiera mellarse. El secreto no estaba solo en el filo, sino en su estructura interna, visible en esos patrones ondulados y acuosos tan característicos de su superficie. El problema es que, en algún momento del siglo XVIII, la receta se perdió. Los herreros simplemente ya no sabían cómo hacerlo. Las minas de donde sacaban el mineral con las impurezas justas se agotaron, y el conocimiento se desvaneciente. Durante siglos nadie pudo replicarlo. No fue hasta la llegada de los microscopios electrónicos que los científicos modernos empezaron a entender el truco. El acero de Damasco estaba lleno de nanotubos de carbono y nanocables de cementita. Sí, nanotecnología. Esos antiguos herreros, a base de martillazos, ciclos de calentamiento y enfriamiento muy específicos y una pizca de ingredientes secretos, estaban manipulando la materia a una escala que nosotros apenas empezamos a dominar hace unas pocas décadas. Básicamente crearon un material de la era espacial en una forja medieval, y lo hicieron tan bien que luego se nos olvidó cómo. Es como si hubiéramos inventado el Wi-Fi y luego hubiéramos perdido el manual volviendo a las señales de humo. Número 4. El fuego griego. Imagina ser un marinero en el siglo VII. Estás en tu barco de madera, en medio de una batalla naval, y de repente un barco enemigo te apunta con una especie de trompeta de bronce. De ella sale un chorro de líquido pegajoso y ardiente que se adhiere a tu barco, a tus compañeros, a todo. Y lo peor de todo, intentar apagarlo con agua solo hace que arda con más fuerza. Eso era el fuego griego, el arma de destrucción masiva del Imperio Bizantino. Era su carta del triunfo. Un secreto de estado tan bien guardado que, a día de hoy, todavía no estamos 100% seguros de qué estaba hecho. Su fórmula se perdió cuando cayó Constantinopla. Era, en esencia, un lanzallamas naval, un cóctel químico que se proyectaba a presión y que era hidrófobo, es decir, quemaba sobre el agua.
Piénsalo, es el terror absoluto. Estás en el mar, rodeado del único elemento que debería apagar el fuego, y resulta que es su mejor amigo. No tienes escapatoria. Los historiadores creen que la mezcla contenía nafta, un derivado del petróleo, cal viva, azufre y quizás resina de pino. La cal viva reacciona con el agua generando un calor inmenso, lo que explicaría por qué el agua avivaba las llamas. Los bizantinos guardaron el secreto tan celosamente que solo unas pocas personas conocían la receta completa. Es el equivalente a que hoy en día solo el presidente y 2 científicos supieran cómo funciona una bomba nuclear, un arma tan devastadora que te aseguraba la supremacía militar, y cuyo manual de instrucciones decidieron quemar antes de que cayera en malas manos. O simplemente lo perdieron en una mudanza. Número 3. Los bloques de Puma Punku. Todos hemos jugado con Legos, piezas de plástico que encajan perfectamente. Ahora, imagina que esos Legos son bloques de andesita y diorita, algunas de las piedras más duras del planeta, y que cada bloque pesa varias toneladas, algunos hasta 100, y que no estás construyendo una casita, sino un complejo ceremonial a 4.000 metros de altura en Bolivia. Y lo estás haciendo hace 1.500 años, supuestamente con martillos de piedra y cinceles de bronce. Bienvenidos a Puma Punku. Las ruinas de este lugar son un desafío directo a la lógica. Los bloques de piedra están cortados con una precisión que parece hecha por una máquina láser. Tienen ángulos rectos perfectos, superficies lisas como una mesa de billar y complejas muescas y agujeros que encajan entre sí con una exactitud milimétrica. En especial, los famosos bloques H son tan idénticos que parecen salidos de una fábrica. ¿Cómo lo hicieron? Los cinceles de bronce son básicamente mantequilla contra la diorita. Cortar estas piedras con esa precisión habría requerido herramientas de diamante o maquinaria muy avanzada. Y no es solo el corte, cómo movieron bloques de 100 toneladas hasta la cima de una meseta. Los ingenieros modernos han admitido que replicar Puma Punku hoy sería un proyecto logísticamente monumental, incluso con grúas y cortadoras industriales. Y se supone que la cultura tiahuanaco lo hizo sin conocer la rueda para transporte pesado ni tener un lenguaje escrito. Es tan absurdo que casi parece un chiste. O tienes que aceptar que los antiguos tenían técnicas de construcción que hemos perdido por completo, o tienes que empezar a mirar al cielo y preguntarte si alguien les echó una mano. Con una sierra circular cósmica. Número 2. Las líneas de Nazca. Desde el suelo, el desierto de Nazca en Perú es un páramo aburrido de arena y piedras. No hay nada que ver. Pero si te subes a un avión y miras hacia abajo, el suelo se transforma en un lienzo gigantesco. Cientos de figuras geométricas, espirales y dibujos de animales de proporciones colosales cubren el paisaje. Un mono, una araña, un colibrí, algunos de cientos de metros de largo. Las líneas de Nazca son uno de los mayores misterios del mundo. Hechas hace unos 2000 años, se crearon quitando las piedras rojizas de la superficie para dejar a la vista la arena más clara que hay debajo. La pregunta evidente es, ¿cómo dibujas una figura de 300 metros con una precisión asombrosa si no puedes ver lo que estás haciendo? Desde el suelo solo ves zanjas sin sentido. Tienes que estar a cientos de metros en el aire para apreciar la imagen completa. Y la segunda pregunta, aún más importante, ¿para quién las dibujaron? ¿Eran para los dioses que, se suponía, miraban desde el cielo? ¿Un calendario astronómico gigante? ¿Rutas para procesiones rituales? Algunas teorías más coloridas sugieren que eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres. Erich von Däniken, el abuelo de todas estas ideas, lo popularizó en los años 60. Y aunque suena a locura, tienes que admitir que la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué dedicar un esfuerzo tan descomunal a crear arte que ningún ser humano de la época podía ver en su totalidad? Es como si un niño dibujara una obra maestra en el fondo de una piscina vacía, sabiendo que nunca nadie la iba a llenar de agua para poder verla desde el trampolín. A no ser claro que el dibujo no fuera para la gente de la piscina. Número 1. El mecanismo de Anticitera. Estás buceando en la costa de una isla griega. Encuentras los restos de un naufragio romano de hace 2000 años. Sacas del fondo del mar un trozo de bronce corroído y calcificado. Parece una roca fea. Lo llevas a un museo y años después, tras limpiarlo y escanearlo con la tecnología más avanzada, los científicos se quedan pálidos. No es una roca, es un ordenador. El mecanismo de Anticitera es, sin exagerar, el objeto más anacrónico y alucinante jamás encontrado. Es una calculadora astronómica de una complejidad que, según nuestra línea de tiempo histórica, no debería existir. Data del siglo VI a.C., pero su nivel de ingeniería no se volvería a ver en el mundo hasta 1400 años después, con los relojes astronómicos de las catedrales europeas. Dentro de esa caja de bronce había un sistema de más de 30 engranajes diferenciales, cortados con una precisión asombrosa.
Al girar una manivela, el mecanismo predecía el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Indicaba las fases lunares, predecía eclipses solares y lunares con exactitud, e incluso señalaba la fecha de los próximos Juegos Olímpicos. Es como encontrar un smartphone en las ruinas de Pompeya. Todo lo que creíamos saber sobre la tecnología griega estaba mal. Creíamos que eran grandes filósofos y arquitectos, pero no relojeros suizos. Este único objeto demuestra que poseían un conocimiento de la mecánica y la astronomía que la historia simplemente olvidó. Se perdió por completo durante la caída del Imperio Romano. Toda una rama del saber humano, capaz de crear ordenadores analógicos, se desvaneció, y la humanidad tardó más de un milenio en volver a empezar desde cero. El mecanismo de Anticitera no es solo una tecnología perdida. Es el fantasma de un futuro que pudo haber sido y que se quedó dormido durante 14 siglos. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.